Hola a todos, bienvenidos sean todos ustedes a su canal Doctora Jazz, en nuestro programa Medicina Familiar al Descubierto. Y como siempre en este canal hablamos sobre salud, hemos querido destacar cómo desde la medicina familiar podemos conectar con tantas cosas que nos van a llevar realmente a tener buena salud y bienestar. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar muy en particular de salud, pero no de diabetes ni hipertensión como siempre. Vamos a hablar de salud digital. ¿Qué les parece? ¿Sí? Salud digital. Y para ello hemos tenido aquí el honor de tener con nosotros a una invitada muy especial, puertoplateña, abogada, especialista y con mucha pasión en lo que es el derecho de las nuevas tecnologías. Se trata de la licenciada Mabel Paola Cueto de la Cruz. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Aquí te voy a llamar Mabel, ¿verdad? Por favor, Jazz, Mabel. Un placer, un honor de compartir contigo este tiempo y con tus oyentes y seguidores. Qué bueno. Mabel, ¿tienes experiencia trabajando tanto aquí en República Dominicana como en España? Sí, así es, sí. De hecho, me gradué en Santo Domingo, en la UNFU, en el 99, y tuve la suerte de practicar en casi todas las áreas del derecho antes de graduarme, que es una experiencia muy enriquecedora porque te ayuda a descubrir realmente cuál es tu pasión dentro del derecho. Y eso me pasó a mí. Y por eso fui que salí fuera del país a hacer la especialidad en nuevas tecnologías, propiedad intelectual, protección de datos, a España. Mira qué interesante. Tú tienes mucho que darnos en muy poco tiempo. Así que, Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué te parece si vamos al grano? La gente quiere saber qué es salud digital. Perfecto. Muy interesante. Pues la salud digital consiste, Jazz, en usar las herramientas tecnológicas de una forma controlada y de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, no es lo mismo el uso de la tecnología o de una herramienta tecnológica por un menor de edad, por un adolescente, que por un adulto o en el desarrollo de su actividad profesional, educación u ocio. Entonces, para tener una salud digital necesitamos ser conscientes y responsables del tiempo y el motivo por el cual utilizamos esas herramientas. Ay, pero ¿cómo puedo yo controlar esto en un mundo donde la gente nace con un teléfono en la mano? Esa es la generación actual, pero para ti, para mí, muchos no es así. Así es. Nosotros crecimos en lo análogo y realmente nuestra generación tiene muchas ventajas porque hemos aprendido en el ambiente analógico y hemos entrado en la era digital. ¿Por qué digo que nosotros tenemos muchas ventajas? Porque como iremos desarrollando poquito a poco, podremos percatarnos de que esta nueva generación que desde cero, como tú muy bien has introducido, incursa en lo digital, su desarrollo, y ya eso tú lo tendrás más de la mano, es psicológico, físico, motriz, no es igual al que nosotros pudimos disfrutar y generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque se han centrado mucho en utilizar estas herramientas y aislarse del mundo real, de hacer deporte al aire libre, de compartir con sus amigos, conversar de tú a tú, como estamos haciendo ahora. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de cambios en el estilo de vida, incorporar el mundo digital sin un control no va a favorecer absolutamente en nada. No es favorable. Si te das cuenta, estas generaciones tienden a no tener paciencia, a la inmediatez. ¿Y por qué? Porque cogen un smartphone, una tablet, hacen scroll, buscan en los buscadores más famosos, no vamos a nombrarlo para no hacerles claro. promoción, publicidad, pero estos y qué sé yo, lo que sea. ¿En qué año fue el descubrimiento de América? ¿Ya?
Le sale en medio minuto. ¿Y qué hacíamos nosotros? Teníamos que ir a la biblioteca, Claro. buscar en enciclopedia. ¿Y qué hacía eso? Desarrollaba nuestra curiosidad, tocábamos el libro, la hoja. El aprendizaje es distinto. A nivel psicológico, se ha probado en los últimos estudios, la Asociación de Pediatría, por ejemplo, española, ha constatado de que el aprendizaje con lápiz y papel es más efectivo y más duradero en la memoria, en el cerebro. Y por eso muchos países como Finlandia, Suiza, han ido poquito a poco retirando esa modificación que hicimos en los últimos años de digitalizar toda la educación. Sí. Y han vuelto otra vez a ingresar, a formar parte del programa educativo, los libros en papel, para que los niños, los estudiantes, los adolescentes toquen el papel y escriban con lápiz y bolígrafo. Dime, ¿cómo está tu caligrafía y tu ortografía? Sí, exacto, no, horrible. Si nos dedicamos solamente al mundo digital, esto se va a perder, porque ya el cerebro no va a estar lo suficientemente entrenado, no va a haber una práctica continua y por tanto, pues lo voy a olvidar en el momento de escribir. Ojo, que el uso de la tecnología y de las herramientas tecnológicas es favorable Claro que sí, si se sabe utilizar. en control, como habías dicho. En control y para los menores y adolescentes con una supervisión de tiempo y de contenido, porque ese es otro tema muy delicado, el contenido al cual los adolescentes y menores tienen acceso actualmente. Pero está chulísima esta práctica que tú mencionas, porque al final lo que se busca es tener un equilibrio. Totalmente. No es separarlo de la tecnología, sino No. que el resultado sea favorable. No, de hecho es imposible ya Imposible. separarnos de la tecnología porque forma parte de nuestro día a día. Y ha sido favorable en muchos ámbitos, por supuesto. Pero es lo que siempre comento cuando tengo la oportunidad de compartir estas ideas. Y es que la tecnología es simplemente una herramienta. Y hay que saber utilizarla. Pero ya está ahí. Sí. Aunque no se nos hayan entrenado anteriormente para esto, ni se nos haya explicado cómo lo utilizaríamos, por lo menos no a todos al mismo tiempo, pues desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores más comunes que para ti tú entiendes que cometen las familias con este tema de la tecnología y que les afecta directamente incluso en lo legal? Por supuesto. Pues desde luego que el acceso a destiempo a la tecnología, a los aparatos móviles, a los smartphones, a las tablets, por ejemplo, es muy común, que seguramente tú lo has visto en tu consulta, de familias, padres, madres, que al niño, al bebé, 1 año, 12 meses, desde que tienen posibilidad de sujetar algo, le tienen entretenidos con un smartphone. Y es simplemente inadecuado esa práctica para la salud del niño, para la vista, para el efecto que tiene la luz azul en los ojos, en el cerebro, la motricidad. Así es, algunos de los niños, algunas madres han hecho referencia a que sus hijos presentan ciertos tics, incluso, y movimientos extraños. Ellos van a la consulta con síntomas inespecíficos, con signos inespecíficos, pero que cuando vamos a investigar a fondo nos damos cuenta que guarda relación directa con el uso de la tecnología. Totalmente. Y otro error que también pasa mucho es, aparte de darle acceso a los aparatos a muy temprana edad, también es el tema del contenido que puedan acceder ya cuando es necesario o factible que tengan acceso a esos aparatos. Porque, como sabes, si no hay un filtro, si no hay una supervisión en el contenido, pueden acceder a información, por ejemplo, pornográfica o muy violenta, que no es conveniente para la psiquis del menor o del adolescente. ¿Y qué hay de la protección legal? ¿Existe alguna ley a la que podamos recurrir? Bueno, de leyes, convenios y constitución tenemos mucho. Papeles. Sí, tenemos mucho escrito. En nuestra constitución y también en el país que resido ahora, que es España, se garantiza, ¿no?, el derecho de los menores y la obligación y deber que tienen los padres de supervisar, de educar, de guiar
y a sus menores, así como también el Convenio de los Derechos del Niño, de los Menores, el Código de Menor de República Dominicana, el Código Penal y la Ley de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología. O sea, de tener normativas tenemos. También tenemos la normativa de protección de datos personales que actualmente necesita urgentemente una modificación, una actualización por todos los cambios que estamos sufriendo, por la inteligencia artificial, porque esa normativa se centró mucho en un sector determinado y no en la globalidad, como debe de ser, porque el tratamiento de datos personales es un asunto transversal, no solo sectorial. Tenemos normas, lo que pasa es que, uno, hay que actualizarlas muchas, y dos, no hay información y formación a la ciudadanía al respecto, de la forma que requieren los tiempos. Porque tú, mira, con tu podcast estás aportando un granito de arena dentro de todo este desierto, porque es un asunto que requiere información por parte del Estado, a través de los canales de televisión, no solo a través de YouTube, por ejemplo, o de redes sociales. O sea, una información constante a toda la población y de una manera clara, sencilla y directa, porque no todo el mundo tiene la preparación o el background para entender términos legales o términos médicos o términos tecnológicos, pero si tú te acercas a la población de acuerdo a su formación, lo entenderán y verán la importancia de gestionar todo esto de una forma efectiva y eficiente. Es un tema complejo y sensible, porque si estamos hablando de normas y leyes, en un mundo donde todos quieren crear contenido, sin conocer a fondo cuáles son los riesgos. Por ejemplo, a mí misma me llama mucho la atención el hecho de estar creando un contenido que luego va a ser reposteado o que va a poder ser utilizado de acuerdo a lo que la persona esté buscando, porque para eso todo un pedacito es lo que a mí me conviene en el momento. Y hemos visto historias, mires, y virales que nunca se aclaran. Sí. Por ejemplo, pero desde el punto de vista legal, es poco lo que se conoce. Es lo que comentaba anteriormente, Jazz. Poco lo que conoce, pero no significa que no exista. Así es. Y entonces, gracias por esta situación, por este ejemplo que pones, porque a mí me preocupa mucho la libertad que todo el mundo tiene de crear contenido. Y ese es el tema. Que una cosa es que tú eres creador de contenido y otra cosa es que tú seas un comunicador o un canal de comunicación, de noticias, avalado, fiable, respaldado. No todo el mundo tiene esa cualidad, esa categoría. Entonces, ¿cómo el ciudadano de a pie va a diferenciar que lo que sube X en su canal de YouTube es una información veraz o fiable? Entonces, dentro de las mismas redes sociales y dentro de las mismas normativas de República Dominicana, de España, de los países que gozan de democracia, los comunicadores sociales tienen una norma por la cual se rigen, que tienen el compromiso y la obligación de transmitir información veraz, verificada, verdadera, etcétera, etcétera. O sea, y cualquier persona coge un teléfono, graba una noticia o dice algo que escuchó pero que no verificó, y eso se va haciendo viral, y una bola, y es una desinformación absoluta. Y así está la sociedad. La palabra más frecuente que solemos escuchar en los medios es supuesta y alegadamente. Cuando vamos a dar una noticia de la que no estamos seguros o de la que no tenemos constancia. Exacto. Entonces, ¿cómo nos defendemos de esto? ¿Cómo, o sea, si sabemos que las leyes están ahí, ¿qué recomendarías tú a los ciudadanos que puedan hacer cuando se encuentran en situaciones como estas? Bueno, hay que recurrir a profesionales que conozcan de la materia, que sepan de la existencia de estas normativas, porque por un medio de comunicación, por una red social, perdón, tú puedes difamar a una persona y eso es un delito. O injuriar también, eso es un delito y está plasmado en el Código Penal y en otras normas. O intercambiar imágenes y datos personales sin la autorización de la persona. Y como te dije anteriormente, tenemos una norma de protección de datos y también en la Constitución está establecido la protección
y el tratamiento correcto de los datos personales. Es un derecho fundamental. Es un derecho Es fundamental. un derecho fundamental y eso todo el mundo debe de saberlo. Y el tema de uso de contenido que hablabas anteriormente, que alguien coge un fragmento y que lo usa en su canal sin autorización tuya, eso es o sea, aquí es delicado porque hay que ver caso por caso. ¿En qué sentido? En que la gente usa mucho con el tiempo que utiliza de ese fragmento de otra persona. Y también está el tema de qué prohibición tú has establecido en tu canal, porque muchos comunicadores o muchos creadores de contenido le conviene que su material sea viral y que otras personas se nutran de ese contenido. Pero hay otros que dicen, ok, yo te permito que tú utilices cierto fragmento, pero me tienes que citar porque yo soy el autor, yo soy la creadora de ese contenido. Entonces, si tú no cumples con esos requisitos, lógicamente, a través del tema de la ley de derecho de autor, por ejemplo, tú puedes accionar tanto frente a la red social, en este caso, por ejemplo, YouTube, tiene un canal, tiene una vía a través de la cual tú puedes denunciar violación de tu contenido. Y ellos estudian ese caso, le dan de baja al usuario o cancelan el contenido. ¿Nunca te ha pasado que tú subes un contenido y que de repente desaparece? Y te manda una notificación YouTube diciéndote, el contenido cuenta con material protegido por derecho de autor. O sea, herramientas hay de cómo tú evitarlo y de cómo tú y de cómo tú defenderte ante esa violación de tu derecho. Es importante para nosotros en el canal darla a conocer, que la gente sepa que esto existe y que pueden protegerse, que tienen dónde buscar, porque de nada sirve que, como mencionabas, esté ahí y no hagamos absolutamente nada para ponerlo en marcha. Por eso este tipo de canal como el que tienes es tan importante, para comunicar, educar e informar y de alguna forma despertar la curiosidad en el usuario, en el consumidor de tu contenido y que busque y que investigue, que sí tiene derechos, que sí tiene obligaciones también, porque eso es otra. A veces pensamos que solo derechos tenemos. No, pero deberes también. También tenemos deberes y obligaciones. Y un tema relacionado con las redes sociales que no quiero que se nos pase. Cuando me dijiste que qué podemos hacer, te dije no dar herramientas o el aparato tecnológico a temprana edad. Que eso está avalado por pediatras, claro, y por investigaciones, etcétera. También a los padres, cuando ya hay permiso, cuando ya el menor, el adolescente tiene la edad prudente para tener un aparato, tiene que supervisar el contenido que utiliza. Hay muchísimos programas y herramientas que te ayudan a tú monitorear el aparato de tu hijo o del menor o adolescente. Y si se entra y se permite, se autoriza al menor, porque las redes sociales, eso es otra. Las redes sociales tienen un mínimo de edad permitido para tú abrir una cuenta. Lo que pasa es que muy listos nuestros menores ponen exacto. La de mamá, la de papá y del hermano. Y lamentándolo mucho, muchos padres no están por la labor o encima de verificar ese tipo de acciones de sus hijos. Y otra salida es, por supuesto, verificar las condiciones, las políticas de privacidad y términos de contratación de todas las redes sociales. De cada plataforma. De cada plataforma. Por muchas cosas. Para programarla de una manera tal de que el menor no acceda a todos los contenidos y de que desde fuera no puedan contactar al menor, porque ahí, si quiere lo tratamos más adelante, pueden pasar muchas cosas. Es un canal de riesgo enorme, porque muchos adultos se hacen pasar por menores para contactar con nuestros menores y de alguna forma u otra cometer actos delictivos a través de ahí. Y en nuestro medio se da mucho que casi siempre los hijos saben mucho más que los padres sobre tecnología y no tienen esa supervisión que deben tener. Sí, ahí hay un gap importante de conocimiento, de edad, etcétera. Y por eso siempre abogo por la información, por comunicar sobre este tema de una forma sencilla y clara para que todo el mundo entienda. Porque es que con un teléfono móvil se tiene todo. Tienes toda tu vida ahí
actualmente, tu cuenta bancaria, tus redes sociales, tu contacto, tu dato de salud probablemente. Sí. O sea, mucho. Usas Scan para tus informaciones personales. Exacto, exacto. Historial médico. Historial médico, bueno, y si entramos a las medidas de seguridad que son necesarias para tratar datos de salud, Sí. creo que necesitamos otra sección para hablar solo de eso. Solamente una ley, me imagino yo, que debería ser aplicable para esto. ¿Cómo así? ¿Cómo que Enfocada solamente a la parte científica o a la parte profesional. Por ejemplo, a mí me surgen dos preguntas en este sentido, y mira que nos vamos a saltar ahí. Desde el punto de vista médico, a mí me preocupan dos cosas para lo que corresponde a mi audiencia. La primera, ¿qué tan protegido está el médico cuando ofrece información por los canales digitales? Y por la parte del paciente, ¿qué tan seguro puede sentirse o qué tan protegido está legalmente cuando ofrece información sobre su salud, sobre su expediente clínico y demás? Porque se supone que deberían haber una parte contractual y una serie de procesos, pero a nivel legal, ¿cuáles son las repercusiones? Es un tema muy interesante el que has tratado y con mucha controversia. ¿Por qué? Porque en principio los datos de carácter personal referente a salud son de una categoría muy sensible. Y cuando yo digo categoría muy sensible, significa que el tratamiento que se haga de ellos debe de cumplir con unas medidas técnicas y organizativas de seguridad de alto nivel. Es cifrado, encriptada la información, si es posible con anonimato, o sea, que no se sepa exactamente el nombre del paciente, sino que sea un código, por ejemplo. Bueno, son muchos requisitos. Pero ¿qué pasa? Que tú transmitir o crear un canal que hable sobre información de salud, para que sea fiable, que yo siempre digo, todo lo que hay en internet no es verdad. Así es. ¿Qué problema? No ¿Qué es verdad. problema? Ni se puede fiar de ello. Por eso, tú como profesional, tú eres doctora, tú tienes una acreditación, un título, una experiencia y eso te avala. Pero para tú hablar de tu área, como médico familiar, perfecto. Y tú vas a dar información general. No, mi paciente Mabel Cueto, no, tú no puedes dar mi dato personal si yo no te he autorizado para ello. Porque para tú compartir mi información necesita consentimiento expreso e informado de mi parte y por escrito. Entonces, cuando tú hablas también de qué documentación se puede utilizar y tal para el tratamiento de datos, en cuanto a la salud, un doctor, yo voy porque tengo una dolencia X, una necesidad de salud determinada. Yo voy por mi voluntad. Ya yo estoy dando mi consentimiento. Pero se supone que tú me vas a abrir un historial y que yo voy a llenar un formulario, etcétera, etcétera. Ese historial, lo correcto, pero sé que no pasa siempre así, es que conste con unos textos legales determinados, donde te explica la finalidad del tratamiento del dato, quién es el responsable de esa información, o sea, la doctora Jazz, dónde yo puedo ejercer ciertos derechos sobre esa información, etcétera, etcétera. Y lo firmamos y autorizamos todo eso. Pero yo sé que no siempre es de esa manera. No siempre es de ese modo. ¿Y qué modo tenemos para defender nuestros derechos en ese sentido? Pues la normativa que te dije, la de protección de datos personales, la 172 del 2013, que necesita urgentemente actualización, muy urgente. Y la Constitución también, podemos descargarlo un PDF perfectamente. Totalmente, está en internet, la buscas y la encuentras. Y también la normativa de salud. Ustedes tienen una normativa específica de salud que le obliga a ustedes a tener confidencialidad, secreto, etcétera, etcétera, como un deber. Entonces, todas esas normativas, dada la circunstancia de que no tenemos una norma de protección de datos transversal que ocupe todo tipo de tratamiento de datos, hay que hacer una combinación de normas y aplicarlas al mismo tiempo en el caso tuyo de salud, porque tú tienes una norma específica del sector de salud que te obliga a ciertos deberes. Así es. De hecho, realizamos
un reel que habla precisamente sobre los derechos y deberes de nuestros pacientes, tratando de ir resumiendo poquito a poquito lo que lo que quiere traducir esta Ley General de Salud, que muchos Sí, no yo conocen. lo vi muy interesante. Y otro tema interesante sobre el tema de salud digital, el uso de la imagen de menores, que los padres estamos perdidos totalmente. Subimos imágenes de nuestros menores como que no hay un mañana, o sea, en traje de baño, acabado de nacer, los 15, los 12, o sea, todo. Y eso es totalmente imprudente y, ¿por qué no? Voy a decir que ilegal. Varios casos en España, que lo pueden buscar en internet, de mayores de edad ya, que han demandado a sus padres por violación a su intimidad y derecho a la imagen. Porque en las redes se encuentran con toda su vida. En bikini, desnudo, comiéndose un chocolate con toda la cara, etcétera, etcétera. Y lo que se sube a las redes, señores, se queda ahí, no se borra, es permanente. Así que, por favor, tengan buena conducta en el uso de las redes porque no se borra. Y todo eso te perjudica o te beneficia según el uso que le des en todos los niveles, a nivel laboral, a nivel privado, a nivel profesional. Luego quiero cambiar de vida, pero ya tengo un historial aquí. La privacidad, el uso de las redes. Suben, me fui de viaje a Punta Cana. Y en las redes sociales tienen la dirección de su casa, todo. Todo lo que es la localización. Exacto. Entonces de repente encuentran que me robaron. ¿Cómo supieron que no estábamos en la casa? Yo misma lo dije. ¿No? Mabel, un tema muy creciente que nosotros solemos ver en consulta, esos efectos secundarios, es lo que corresponde al ciberacoso. Sí. En República Dominicana, ¿qué dice la ley al respecto? ¿A qué se enfrenta el acosador? No, cuando se prueba toda la situación, como te comenté anteriormente, tenemos la ley sobre crimen y delito de alta tecnología y el Código Penal también, que si no recuerdo mal, en estas últimas semanas se acaba de aprobar una modificación, una actualización del código, y entonces trae a colación figuras más actuales. Pero, como te comentaba anteriormente, simplemente se pueden enfrentar a penas de prisión y también a multas, por supuesto. Y las consecuencias psicológicas son muy amplias. El ciberacoso, y vuelvo y repito, los que pasen en las redes no se borra, no desaparece. Y esa situación queda perenne y constante ahí, en las redes sociales, en internet, en sentido general. Sí, señora. Mira, pero ha sido un gran placer conversar contigo. Yo quisiera que tú ya para cerrar... Ya. Sí, no puede sí, ser. Ya El estamos. tiempo pasó a volar. Una última pregunta, a ver, ¿qué mensaje podrías darnos a las familias dominicanas para cerrar en términos de prevención a aquellas personas que utilizan la tecnología, así como habíamos dicho antes, de manera desmedida, sin ningún control? Esa pregunta es muy interesante y te la responderé dentro de un segundito, porque no quiero dejar algo muy importante fuera de este episodio. La inteligencia artificial. Ay, sí. Rapidito lo digo, que sé que ya se nos agota el tiempo. Dale. La inteligencia artificial, tanto en Europa como en todo el mundo, o sea, es un boom. O sea, es como se descubrió la luz de nuevo, la electricidad. Pero es un asunto que viene investigándose y desarrollándose desde los 50, desde 1950. Lo que pasa es que en los últimos años, 22, 23, 24, es que se ha democratizado en cuanto a que el usuario ha tenido acceso mayor a herramientas desarrolladas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta para el usuario, que puede ser muy útil, pero también puede ser muy dañina. Con inteligencia artificial se cometen muchos delitos. Se hacen videos falsos, voz también, con mensajes contradictorios o con conflicto, etc. Pero también la inteligencia artificial, además de ser una herramienta para los usuarios, es un asunto de Estado.
Y República Dominicana y todos los Interesante. países tienen que centrarse en desarrollar una regulación y una normativa que dé las directrices para el uso de esta herramienta, de esta tecnología. Porque la inteligencia artificial se está utilizando desde el sector salud gubernamental como el usuario de calle en su teléfono, en su smartphone. Tiene el ChatGPT o También el sin Gemini control. o lo que sea, sin control. Y esa información también hay que verificar. Lo que genera la inteligencia artificial no significa que sea verdad absoluta. Ella inventa muchas cosas. Se alimenta de nosotros. Se supongo, alimenta ¿verdad? de la información que nosotros intercambiamos en las redes, en internet, etcétera, y unas bases de datos que utilizan los desarrolladores de esa inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es lo que hay en el momento, tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos y es importante saber cómo utilizarla y ser muy prudentes, tanto en el uso como en creer lo que genera esa inteligencia artificial. Y respondiendo a tu mensaje, que ¿cuál sería el consejo? Pues el consejo sería que seamos muy prudentes, que nos informemos de cómo funciona cada plataforma que nuestros menores, niños y adolescentes hacen uso, y a las entidades, en los colegios y al gobierno que genere un programa de formación y de información al respecto a la población, sobre todo en sentido general. Este tema de la tecnología yo creo que ya va a tener que incorporarse desde las escuelas, desde el nivel primario, si queremos que esto tome otro rumbo. Totalmente. Sí. Mabel, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gran honor tenerte aquí con un conversatorio muy, pero muy enriquecedor para todas las familias dominicanas y de otros países. De verdad, muchas gracias. Gracias a Este ti. es tu espacio. Gracias a todos. Hasta la próxima.